La iglesia de la Odisea. Así que le invito a que abras las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Algunas de las iglesias que hemos analizado arqueológicamente, históricamente, han sido bastante violentas en el tema de la exhortación, de la instrucción. Pues si le han parecido las otras iglesias violentas, difíciles de llevar, de masticar, y usted se ha ido de la iglesia diciendo: el pastor ese sermón lo tiró muy fuerte, por favor abróchese los cinturones porque van a haber turbulencias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que, ¿quién? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, mi Dios amado, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu majestad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por tu benevolencia, por tu compasión. Te ruego en tu inmenso amor y misericordia que me uses poderosísimamente. Dame sabiduría, inteligencia, conocimiento. Ordena mis pensamientos, trae a mi memoria versículos necesarios para el día de hoy. Exhórtanos, instrúyenos, que tu palabra corra y sea glorificada. Lléname de tu unción y de tu poder, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Quien está de pie puede sentarse. Voy a introducirme con preguntas de alta retórica, controversiales, para que usted las analice. Le haré unas preguntas. ¿Te imaginas tenerlo todo y a la vez no tener nada? ¿Te imaginas ser rico y a la vez ser pobre? ¿Te imaginas estar muy bien vestido y a la vez estar desnudo? ¿Te imaginas ver muy bien y aparentemente tener muy buena visión y a la vez estar ciego? Quizás no entiendas esta contradicción, pero presta mucha atención porque te explicaré la situación paradójica en la que vivía la iglesia de la Odisea, y esperemos que esta situación no sea la nuestra. Esta congregación de la Odisea se sentía sumamente rica, que no tenía necesidad de absolutamente nada, pero curiosamente Dios la llama pobre. Esta iglesia se sentía muy bien vestida, pero Dios la llama desnuda. Así que vamos a analizar en qué situación se encontraba esta iglesia arqueológicamente, históricamente, económicamente, geográficamente, comercialmente. Primeramente, analicemos el ámbito teológico. Esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, aunque Pablo le envió varias cartas. Se considera que esta iglesia fue conformada o nació por un hermano muy cercano a Pablo llamado Epafras. Esta iglesia de la Odisea se encontraba entre Hierápolis y Colosas. Pablo sí fundó la iglesia en Colosas, y además de eso, el apóstol Pablo le escribió varias cartas a la iglesia de Colosas, o conocida como los Colosenses, y en alguna ocasión las cartas de los Colosenses, o a los Colosenses, o a la iglesia en Colosas, Pablo ordenó que también fuera leída en la iglesia de la Odisea, aunque la iglesia de la Odisea no conocía el rostro de Pablo. Pablo oraba continuamente por esta iglesia y le enviaba cartas. Esta iglesia estaba justo en el centro, entre
Hierápolis y Colosas. Eso quiero que lo guarde en su mente, porque en el trasfondo de este mensaje va a ser muy importante para que usted comprenda incluso lo de porque ni estás frío ni estás caliente. Esa ubicación va a dar mucho sentido al sermón, porque aquí vamos a encontrar lo que Dios hace con lo que se vive en la sociedad y cómo la iglesia se culturiza. Usted sabía que la iglesia se culturiza mucho, y a raíz de lo que vive su ciudad, su nación, asimismo ellos se acostumbran a ciertas cosas. La cultura está muy arraigada dentro de las iglesias y a veces se predomina más lo cultural que lo espiritual. Y eso también lo vamos a analizar. Vamos a ver las características vergonzosas que tenía la iglesia de la Odisea. Punto número 1. Dios consideraba que esta iglesia no era ni fría, que era tibia. Además de eso, esta tibieza le provocaba algo a Dios. ¿Te imaginas que Dios vea una iglesia y haga? Es decir, la tibieza de esta iglesia provocaba náuseas en Dios, hasta el punto que si esta iglesia continuaba, proseguía de esta misma manera, lo que iba a hacer Dios era vomitarlos. ¿Te imaginas que Dios te vomite? ¿Te imaginas causarle náuseas a Dios por tu estilo de vida? Estas personas se sentían ricas, estas personas se sentían afortunadas y populares, pero para Dios eran desventurados. ¿Usted sabe o conoce algún sinónimo de una persona desventurada? Una persona desventurada hace referencia a una persona desdichada, a una persona infeliz. Imagínate ser rico, poderoso, tener autoridad, tener dominio, pero que para Dios seas un desdichado, seas un infeliz, seas un desventurado. Y para eso, ¿sabe qué le añade? Le dice Dios, eres un miserable. ¿Usted sabe qué es una persona miserable? Una persona despreciable, una persona ruin, un canalla, un desgraciado, un vil. Y además de eso, como si esto fuera poco, Dios le dice más, eres un pobre, eres ciego y estás desnudo. Tremendo, ¿no? ¿Qué piensa Dios de mí? Porque una cosa es que alguien se atreva a decirme a mí, mira, eres un pobre sinvergüenza, eres un poco hombre, no deberías ser pastor, no sabes ser pastor. Bueno, yo eso me lo puedo tolerar, pero ¿tú te imaginas que Dios me lo dijera? Eso sí sería muy brutal, muy doloroso. Eso sí me desgarraría el alma, porque una cosa es las diferentes opiniones que cada uno pueda tener, las cuales son sumamente respetables, pero otra es lo que Dios opina de mí. Así que vamos introduciéndonos en este sermón y vamos pensando, no lo que tú opinas de ti, no lo que tú crees de ti, no los piropos tan egocéntricos que tú te lanzas a ti mismo cuando te miras al espejo, aunque te levantes con lagañas y despelucado. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar ni siquiera de lo que los demás dicen de mí. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Quién soy para Dios? Es interesante esta iglesia, hermanos, en lo que a mal se refiere. ¿Por qué razón? Porque resulta ser que todas las demás iglesias que hemos visto, dos de ellas son halagadas y están en buena condición delante de Dios. ¿Cuáles iglesias son? La iglesia de Esmirna y la iglesia que veremos en el próximo sermón, la iglesia de Filadelfia. Todas las otras 4 más, van 6, las otras 4 son halagadas en algo y son confrontadas en otro. Pero interesantemente, la iglesia de la Odisea no es halagada en nada. ¿Usted no le llama esto la atención? Porque Dios puede pensar, bueno, yo hago esto mal, pero Dios puede decir, pero esto lo haces bien. Pero tú te imaginas que Dios piensa de mí mismo que nada está bien en mi vida. Que yo me sienta rico, pero que Dios diga, tú eres un pobre. Que yo sienta que estoy bien vestido, pero que Dios me diga, tú estás desnudo. Que yo me sienta popular y crea que soy una persona dichosa, pero Dios me diga, tú eres un desventurado, desdichado, eres un infeliz. Que yo sienta que tengo buena visión para los negocios y que todo fluye y todo va muy bien, que la economía va creciendo, pero que Dios me diga, eres un pobre, eres ciego y estás desnudo, eres un despreciable, ruin, eres un canalla. ¿Te imaginas eso? ¿Quién es el que está hablando aquí? Porque el que está hablando aquí es el mismo Jesucristo, no es ningún mentiroso. ¿Cómo comienza el versículo 14? Dile, escribe al ángel de la iglesia. Ya enseñamos que el ángel de la iglesia hacía referencia al pastor. Es decir, el primer receptor del mensaje es el pastor.
Dios primero cae sobre el pastor. Ya lo enseñamos en la pasada enseñanza, valga la redundancia, donde dijimos que el príncipe de los pastores es Jesús y que él primero llama a cuenta a sus pastores, quien administran la grey. Por esa razón, el primer receptor en recibir el mensaje era el pastor. Y Dios le dice lo siguiente: he aquí el amén. ¿Qué significa la palabra amén? Así es. Amén significa así es. Por eso no a todos se le dice amén, porque no todo es así. Usted tiene que estar seguro que lo que está diciendo el orador, el predicador, usted lo considera cierto, para que usted diga amén, porque a veces se le dice todo amén, pero la palabra amén significa así es, hace referencia a lo que es verdadero, a lo que es fidedigno. Por eso la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, hay algo imposible para Dios. Y usted dirá, ¿el qué? Bueno, es imposible que Dios mienta. Lo que Él ha prometido, Él lo cumple. ¿Sabe por qué? Porque Él es el amén. Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Por lo tanto, si Dios le estaba diciendo a esta iglesia que aunque te sintieras rico, eras pobre, que aunque sintieras que estabas muy bien vestido, estabas desnudo, ¿qué significaba esto? Que lo que Dios decía era verdad. Por lo tanto, ¿a qué hago referencia? Aquí está de más, en gran medida, lo que yo opine de mí mismo. Me lanzo con una pregunta de alta retórica: ¿qué opina Dios de mí? ¿Quién soy para Dios? ¿Qué pensamiento y qué criterio tiene Dios sobre mí? Porque yo puedo decirle a los demás lo que sea sobre mí. Puedo considerarme una persona popular y dichosa. Pero ¿qué piensa Dios de mí? En lo más profundo de mi corazón, ¿quién soy para Dios? Así que el que está hablando aquí, hermanos, es el fiel y verdadero. Es el amén. Que lo que dice Él es cierto, por más que yo trate de hacerme un lado o hacerme el loco. Aquí no estaba hablando cualquiera, estaba hablando la verdad misma, el que ha vencido, el que gobierna sobre todos, el testigo fiel, el que conoce todas las cosas y a quien nadie puede engañar. ¿Qué le parece esa introducción a este sermón? Violenta, pero necesaria. En el desarrollo y el cuerpo sermonal, vamos a hablar ahora del orgullo y la autosuficiencia de la iglesia de la Odisea. Versículo 17 dice: porque tú dices, ¿qué dice? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo les comenté que nosotros, para comprender mucho mejor estos versículos, teníamos que estudiar arqueología y teníamos que estudiar la historia de la iglesia. Porque todo lo que Dios dice a cada iglesia tiene una razón de ser. Es decir, Él no le dice estás frío o estás caliente o estás tibio por decirlo. Él no le dice tú eres rico o tú eres pobre por decirlo. Hay una razón de ser. Y resulta ser que la Odisea era la segunda ciudad más grande de Asia Menor después de Éfeso. Además de eso, en esta ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones cuyas ruinas al sol de hoy todavía son visibles. Le daba una riqueza a la ciudad espectacular. Sus habitantes se caracterizaban por el placer, pues tenían demasiado. Entre sus edificios había un gran estadio, además de eso había un hipódromo, tenían 3 grandes teatros, tenían incluso baños termales y se celebraban famosas ferias de mercadería. En el año 60 y 61 después de Cristo ocurrió un sismo, un terremoto muy impactante que destruyó la ciudad por completo. Yo les recordaba a ustedes que esta ciudad de la Odisea se encontraba entre Hierápolis y Colosas. Las ciudades de alrededor de Asia Menor, juntamente con el Imperio Romano, se propusieron ayudar a esta iglesia para la construcción o reconstrucción de la ciudad. Usted ha visto que cuando ha ocurrido un terremoto, Naciones Unidas y se programan diferentes países para hacer ayuda humanitaria. ¿Ustedes lo han visto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Y las naciones, algunas quieren y desean recibir esa ayuda. Y todos como que se volcan tratando de reconstruir. Lo mismo ocurrió en Valencia. Muchos trataron de ayudar porque la ciudad fue, ¿cómo se dice? Inundada, ¿cierto? Y hubieron grandes destrozos. Pues en el año 60 y 61, la iglesia de la Odisea sufrió un sismo que derribó la ciudad por completo. ¿Cómo? En el 60 y el 61 después de Cristo también, estúdielo y lo debatimos después.
60 y 61. Si hubo otro sismo, no lo sé. Pero en el año 60 y 61 después de Cristo también hubo otro sismo. No sé realmente si hubo un sismo anteriormente, pero en el año 60 y 61. Apúntelo y si después, si me equivoco, me corrigen. Pero años 60 y 61 también hubo otro sismo. ¿Qué ocurrió? Que se propusieron algo. Se propusieron reedificar la ciudad. ¿Qué cree que hizo la Odisea? Humanizarse con los afectados. Mario dice que humanizarse con los afectados. ¿Sabe qué dijo la Odisea? Nosotros tenemos plata. No necesitamos de ustedes. No necesitamos de Hierápolis, no necesitamos de Colosa, no necesitamos de ninguna de las ciudades alrededor. Menos necesitamos del Imperio Romano. Tenemos autosuficiencia para reconstruir con nuestros propios medios y nuestra propia riqueza esta ciudad. ¿Y ustedes creen que lo consiguieron? No. Sí lo consiguieron. Tenían demasiado dinero. Uno de sus primeros comercios eran que ellos eran banqueros y prestamistas. Por eso les estoy hablando de que se culturiza mucho lo que ocurre en la ciudad. Ellos eran demasiado ricos y esto incluso les llevó a sentirse autosuficientes. Cuénteme, Mario. Un ejemplo, no sé si me equivoco, como cuando pasa una desgracia en Estados Unidos, uno no pide ayuda a nadie. Tornado, ellos una vez se levantan. Eso sí no lo... Cuando, por ejemplo, en Venezuela pasa una desgracia y pasarán años para que... Sí, eso sí no lo sé. El caso es que ellos reconstruyen la ciudad, el orgullo y la riqueza de ciudadanos, construyeron y restauraron la ciudad sin ayuda externa. No permitieron que las ciudades vecinas ni el Imperio Romano les ayudaran en la reconstrucción porque ellos tenían los recursos y riqueza suficiente para restaurar la ciudad. A esta ciudad y a esta iglesia en asuntos económicos y estatus no les faltaba nada. Eran ricos y se sentían muy autosuficientes. Voy a decir algo aquí muy importante. El materialismo suele en ocasiones lograr lo que ni el mismo diablo consigue. La comodidad, la economía, el prestigio puede cegar por completo a la iglesia, haciéndola sentir autosuficiente y que no necesita de absolutamente nadie. Entonces, económicamente ellos estaban muy bien, hasta el punto que podían reconstruir una ciudad. Tenemos plata, no necesitamos de nadie. Por eso ahí es donde usted entiende el versículo donde Dios le dice, pero tú dices, soy rico. Ahora va entendiendo, ¿no? Si va entendiendo cómo compagina la historia con los textos bíblicos. Tú dices, pero soy rico, no necesito de nada. Pero Dios le dice, tú eres pobre. Y le hace una invitación. Yo te aconsejo, dice Dios, que de mí compres oro refinado. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, resulta ser, hermanos, que algunos de nosotros nos sentimos muy afligidos cuando pasamos por diversas pruebas, ¿cierto? Algunas veces me dicen, pastor, mire, yo tengo esta prueba, yo tengo este asunto, me está pasando esto, estoy siendo probado. Bueno, el apóstol Pedro nos dice que nuestra fe debe ser sometida por prueba y que esta prueba es aparentemente a la altura en la que se prueba el oro refinado pasándolo por fuego. Muchos cristianos viven muy bien y aparentemente en nada son probados, y eso tristemente y vergonzosamente les da a ellos la falsa expectativa de que están muy bien, incluso bendecidos, y Dios lo dejan de lado. ¿Por qué? Porque tienen una buena economía, porque tienen casa, porque tienen coche, porque no les falta de nada, porque no falta nada en la nevera. Así es muy fácil tener fe, ¿usted sabía? Pero paradójicamente, curiosamente, las iglesias que sufrían mayores violencias, que eran perseguidas, que eran atacadas por el Imperio Romano, ¿qué pasaba con ellas? Que crecía su fe y que morían por causa del Evangelio. Pero estos que lo tenían todo, hablando en términos materiales, no buscaban a Dios. Es más, lo tenían fuera de sus vidas. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora entraremos con ese versículo, pero interesantemente muchas veces vamos a evangelizar por la calle y le decimos al amigo, Dios está a la puerta y te llama. Ese versículo no es para los amigos, ese versículo es para la iglesia. Se lo está diciendo Dios a la iglesia de la Odisea, que a causa de todo lo que tenía, habían dejado a Dios fuera de sus vidas. Por eso Dios está fuera de la iglesia.
y estaba a la puerta y estaba llamando. Es decir, habían perdido la comunión e intimidad con Dios. ¿Por causa de qué? Porque ahora no hacía falta Dios, ¿sabes? Porque a veces ya no hace falta Dios cuando tengo trabajo. Porque a veces ya no hace falta Dios cuando mi familia está bien. Porque a veces no hace falta Dios porque mis hijos, mis hermanos, mis tíos y mis primas gozan de buena salud. A veces no hace falta Dios, ¿sabes por qué? Porque estoy muy cómodo. Me acuerdo de Dios cuando soy pasado por el fuego. Por eso le dice, hey, yo te aconsejo que aunque duela, compres oro, de ese que se refina por el fuego. Necesitas salir de esa aparente estabilidad que te hace creer que estás muy bien, pero eres un pobre, desventurado, desdichado, infeliz y desnudo. Necesito que compres fuego que pase por oro refinado. Necesito que seas probado para ver si... Porque una cosa es tener a Dios en la boca, pero a la primera prueba lo soltamos. Yo creo que estos hubieran perdido su riqueza y hubieran hasta blasfemado de Dios. Porque es fácil hablar de Dios cuando todo está aparentemente en buenas condiciones. Pero hay que ver cuando somos probados para ver si ahí Dios sigue estando en nuestras vidas. Porque la verdadera fe se prueba por el fuego. No en la riqueza, no en el poder, no en la autoridad, no en la estabilidad. Sino cuando somos probados por el fuego. Ahí se sabe si verdaderamente mi fe es como el oro refinado o verdaderamente no lo es. Por ende, cuando la fe de algunos es probada, se demuestra que no amaban a Dios, sino que solamente estaban cómodos. Y mi pregunta es, ¿habrá algún cómodo entre nosotros? ¿Habrá algún cómodo entre nosotros? Por eso, hermanos, tenemos que prestar atención porque parece paradójico, hoy parece que el sermón es paradójico, pero Santiago 1, de versículo 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Incluso Pedro nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el estar muy cómodos a veces puede ser más peligroso que estar padeciendo persecución, porque estar en pruebas o no tener una buena economía a veces nos da a nosotros ese deseo de buscar a Dios. Pero aquellos que se sienten pobres algunas veces no se dan cuenta que son muy ricos, y aquellos que se sienten muy ricos no se dan cuenta que son muy pobres, y pobres de aquellos ricos, y qué ricos aquellos pobres. No sé si se me entendió tanto parafraseo. Pobres aquellos ricos y qué ricos aquellos pobres. Porque a veces aquellos que no tienen y viven para Dios son más ricos que aquellos que tienen y no viven para Dios. Por eso aquellos que viven muy cómodos pero no viven para Dios son pobres, desventurados, infelices y desnudos. Por eso el Señor le dice, hey, yo conozco tus obras. Wow. Eso se lo dice a todas las iglesias, en una representación que Dios conoce todo nuestro ser. No hay iglesia que se escape del conocimiento de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los de la iglesia de la Odisea eran autosuficientes. Para ellos no necesitaban ayuda de absolutamente nadie. Sin embargo, tenían una debilidad dentro de la ciudad. ¿Cuál era? Fidel, ¿has estudiado eso? ¿Cuál es la debilidad? ¿No la recuerdas? ¿Alguno ha estudiado la historia? Ninguno. Muy bien. No, carecían de agua. Carecían de agua. O sea, tenían de todo. Tenían de todo. Eran ricos. Podían construir ellos mismos nuevamente la ciudad. Pero tenían un problema. No tenían agua. Carecían de agua. Eran pobres en cuanto al agua. ¿Y qué era lo que les tocaba a ellos? Pero antes de hablar de esto, he de decir que en pleno desierto, ¿cuánto duraríamos nosotros sin beber agua? ¿3 días? No lo sé. Muy poco. Pero tú te imaginas una ciudad sin agua, tan ricos y tan pobres, ¿cierto? Es que Dios lo que dice, lo dice de manera concisa, clara y por razones obvias. Entonces, ¿qué era lo que hacían ellos? Ellos tenían la necesidad de suplir esta agua. ¿Y a quién le compraban el agua? Ustedes se acuerdan que yo les dije que ellos estaban en la mitad de 2 ciudades. ¿Se acuerdan?
¿Cuáles eran las ciudades? Colosas y Hierápolis, ¿cierto? Que yo les dije que ellos se encontraban aquí y aquí estaba Hierápolis y aquí estaba Colosas. Pues ellos le compraban, Hierápolis era muy conocida por ser una ciudad que tenía aguas termales, ¿cierto? Se van a relajar, tenían sus aguas termales. Ellos crearon un acueducto de piedra, ¿cierto? Si no me corrigen, ¿para qué? Para llevar el agua desde Hierápolis y para llevar el agua desde Colosas. ¿Qué pasaba? El agua de Hierápolis era agua caliente. Era agua caliente porque era agua de los termales. Y el agua de Colosas era agua fría, ¿cierto? Pero ocurría algo. Mientras el agua de Hierápolis llegaba a la Odisea y mientras el agua de Colosas llegaba a la Odisea, ya no era ni fría ni caliente, era tibia. ¡Ay, papá! Ojalá fueras como Hierápolis, ojalá fueras como Colosas, pero eres tibio. Y para colmo, a causa de los acueductos, el agua ya no era favorable, no era potable. Una persona que estaba acostumbrada a tomar agua de Colosas, fría, fresquita, se iba a visitar a la Odisea y llegaba a la Odisea y veía los edificios y ¡wow! ¡Qué riqueza! ¡Wow! Veía los estadios y todo por ahí, ¡wow! Pero cuando cogía agua de la Odisea, acostumbrados ellos a tomar agüita fresquita, y cogían esa agua tibia, putrefacta, que no se podía casi ni beber. Vomitaban, les daban náuseas y vomitaban. Por cuanto no eres frío ni caliente, te ¿usted ve que a Dios no se le escapa alguna? ¿Por qué Dios hace esto, hermanos? Porque Él, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, nos está mostrando con nuestra misma vida, con las cosas que tenemos a nuestro alrededor, nos está mostrando nuestra condición. Nuestra condición. Por lo tanto, el agua llegaba tibia, cuando llegaba a la Odisea llegaba tibia y sin provecho. Y quienes no estaban acostumbrados a beberla, la escupían de inmediato. Por eso reitero, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ellos tenían mucha riqueza, pero hermano, necesitaban agua, pero no cualquier agua, ni siquiera la de Colosas, ni siquiera la de Hierápolis, menos la agua de la Odisea. No era un agua fría la que necesitaban, no era un agua caliente la que necesitaban, menos un agua tibia. Necesitaban agua viva. Y Jesús dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El apóstol Pablo dijo, y todos bebieron de la misma agua espiritual, hablando del pueblo de Israel, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. Cristo. Ellos necesitaban un agua viva para no seguir siendo tibios, hermano. Aquí la tibieza nuestra es por causa de que no estamos bebiendo el agua adecuada. No importa la economía que tengas, no importa si creaste unos túneles, unas rocas para que te llegue el agua, no es el agua que tu alma necesita. No importa si te vas de viaje a Colosas por el agua fría. No importa si subes a Hierápolis para echarte allí en las aguas termales. No importa si te quedas en la Odisea con las aguas tibias. Lo que necesitas tú no es ni fría, ni caliente, ni tibia. Necesitas agua viva. Necesitas a Jesucristo. Porque si no vas a morir de sed. Porque si no tu vida va a ser nauseabunda. Porque si no Dios te terminará vomitando de su boca. Porque lo que necesitas es agua viva. Pero como lo dijimos con anterioridad, ellos sentían que no necesitaban a nadie, eran orgullosos. ¿Sabe por qué? Porque además de eso no eran perseguidos y tenían una condición económica y un estatus alto. Por eso consideraban que no necesitaban nada. Pero reitero, Dios les declara
que son desdichados, infelices, desventurados, miserables, despreciables, ruines, canallas, desgraciados, viles, pobres, ciegos y desnudos. ¿Continuamos o la pela está muy dura? Esta palabra fuerte, dijeron al Señor. La ciudad, continuamos con historia, la ciudad está ubicada en el cruce de 3 vías, las 3 vías más importantes de la región, lo cual le favorecía intensamente en el desarrollo económico. La Odisea era una de las ciudades más prósperas de su región gracias a su comercio. Estaba estratégicamente localizada en el encuentro de 2 importantes rutas comerciales, la del este u oeste y la del norte sur. Por eso se convirtió en una ciudad banquera. Sí. Ellos eran el banco de Asia Menor. Por eso usted entiende cómo no... ¿Para qué? ¿Para qué? Nos destruyó la ciudad. Y nos van a venir a ayudar estos pobretones. ¿Cuánta plata quiere que le preste? No necesitamos de ustedes. Nosotros tenemos la plata para construirlo. Ellos eran una ciudad banquera. ¿Por qué entonces para Dios eran pobres si tenían tanto dinero? Si incluso eran prestamistas. Y este era uno de sus grandes negocios. ¿Sabe por qué? Porque habían perdido la riqueza de la presencia de Dios. Lo tenían todo, pero Dios estaba fuera. Por eso lo repito y lo reitero, como lo dije antes, que Dios les decía, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Tenían riqueza económica, pero habían perdido la presencia de Dios. Cuando David peca contra Dios, hay algo que David le pide a Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. No le dice, no me quites el reino, no me quites la corona, no me quites el poder, no me quites el trono, no me quites el dominio. Usted no ve a David pidiendo eso. Eso lo pide Saúl. David dice, no me quites tu espíritu. Que un espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de tu salvación. Aquí la riqueza no es lo que se posee. Ojalá poseas, pero ojalá que eso que posees no sea tu Señor. Ojalá que no hayas puesto tu corazón en aquello que posee. Porque nadie puede amar a 2 señores. Porque amará a uno y aborrecerá a otro. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas. O es uno o es el otro. No se pueden los dos. La presencia de Dios se había ido de sus vidas. Se sentían suficientes. ¿En qué está tu suficiencia y confianza? Te pregunto, ¿en tu trabajo? ¿En tu poder? ¿En tu estatus? ¿En tu dinero? ¿De qué te vale tener todo de este mundo si no tienes la presencia de Dios? Si este mundo te alejó de Él, por más que tenga, si te has alejado de Él, no tienes nada. El paraíso, el huerto del Edén, no era un paraíso, el Edén en sí mismo. El Edén era un paraíso porque allí habitaba la presencia de Dios. Ese era el paraíso en el huerto de Edén. Que Adán y Eva, o en el huerto del Edén, se movía la misma presencia de Dios. Entonces Dios le dice que ellos son pobres, aunque se sentían ricos. Pero ahora les dice algo muy interesante. Ustedes son ciegos. ¿Han agarrado información sobre eso? Cuéntenos. Sí, porque también tenían allí, o sea, en medicina tenían un huerto especial para los ojos. Perfecto. La Odisea era un hogar de una escuela de medicina que había elaborado un nardo con especies para el tratamiento de los oídos, pero no solo de los oídos, sino que habían fabricado un ungüento. Ellos eran los precursores de esto, lo vendían a las demás ciudades. Un ungüento para los ojos, conocido como colirio, que hoy en día incluso se puede ver en las farmacias. Era diferente, obviamente. Era conocido como colirio o bálsamo para los ojos. Era la muy conocida pomada para los ojos. Era una pastilla que se pulverizaba y se mezclaba con agua y se aplicaba a los ojos, y era un gran avance medicinal para mejorar la visión. Entonces, cada vez que como que no tenían buena visión, tráigame el colirio allá de la medicina. Y veían muy bien. Eran los que mejor visión tenían. Tenían la medicina para tener una mejor visión. Pero Dios, ¿qué les dice? Son ciegos. Dios no dice las cosas por decirlas. Cada vez que ellos se untaran el colirio, la pomada aquí, es más, cada vez que la estuvieran quebrando para echársela en los ojos, ellos estarían recordando, estamos viendo mejor
físicamente, pero Dios nos ha dicho, estamos ciegos. Dios nos ha dicho, estamos ciegos. Dios nos ha dicho, estamos ciegos. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 9 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La ceguedad de ellos era que no tenían una vida espiritual adecuada. No tenían amor, no tenían nada. No vivían en el espíritu, solo vivían en la carne. Lo tengo todo. Les faltaba amor, les faltaba comunión, les faltaba bondad, les faltaba afecto fraternal, les faltaba piedad, les faltaba dominio propio, les faltaba paciencia, les faltaba fe, les faltaba virtud. Pero ellos sentían que veían muy bien, pero para Dios espiritualmente, ¿cómo estaban? Absolutamente ciegos. Por eso esta iglesia, aunque tenía una buena visión física, pero toda la visión espiritual la habían perdido, perdieron el enfoque, no tenían la mirada puesta en Dios. Por eso, ¿qué es lo que les dice Dios? Y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Ves que todo tiene? Compra oro refinado, unge tus ojos con colirio, porque dices ver, pero estás ciego. ¿Qué debemos hacer para ver? Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Segunda de Corintios 3:18 nos dice: mas nosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Puestos los ojos en Jesús. Ellos no tenían los ojos puestos en Jesús. ¿Lo tenían puesto en qué? En su economía, en su riqueza, en su estatus. Todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra mirada y nos desvía de la comunión con Dios, nos deja ciegos. Aunque tengamos muy buena visión y usted diga: no, yo tengo 40, tengo 50 años y me fueron a hacer la prueba y vi esas letras chiquiticas porque me eché colirio. No, échate colirio espiritual, que es el que estás necesitando, porque espiritualmente estás ciego. Entonces, eran pobres, eran ciegos, pero también les dice que estaban desnudos. ¿Alguien ha leído también de esto? Sí. Excelente. Llegó a ser uno de los centros comerciales más predominantes del mundo de entonces. Se producía allí una lana famosa por su brillo y su color. ¿Cómo era el color de la lana que producían? Negro. Brillaba muy bien. Lo vendían muy bien. Era un color negro azulado y confeccionaban las capas y alfombras negras. Así que vestían muy bien. Pero para Dios estaban desnudos. Y teológicamente, ¿cuándo se está desnudo? Bíblicamente. Cuando hay pecado. Pero hay que irse lejos incluso. Nos vamos al Bereshit, es decir, al Génesis, al principio. Usted recuerda que Dios le dice a Adán y Eva: de todo árbol ustedes pueden comer. ¿Ellos cómo estaban? Desnudos. Pues ellos no se daban cuenta. No se daban cuenta. De todo árbol que hay aquí ustedes pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y cuando ellos comen, dice la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se pasaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto.
Pero Dios le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieses? El pecado desnuda. Ellos tenían su propia fábrica de hacer lana y era lana negra, y ahora vamos a hablar de ese asunto. Pero tenían sus propias vestimentas, iban muy bien vestidos, tenían un alto comercio de compra y venta de lanas negras, pero Dios le dice, estás desnudo. ¿Y qué es lo que te ha desnudado? Tu pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Así que el pecado desnuda y avergüenza. Necesitas vestirte. ¿Pero de qué? Necesitas vestirte de Cristo. Continuamos con teología. Cuando ellos se ponen unas hojas de higuera, eso es comida para hoy, hambre para mañana. Dios, después de castigarlos, ¿qué es lo que hace? Los expulsa. Sí, los expulsa, pero antes de expulsarlos hace algo. Los viste. ¿Pero con qué los viste? Con túnicas de pieles. Y para que eso ocurriera tuvo que haber ¿qué? Un sacrificio, que era tipología dentro de la teología de Cristo, que es el sacrificio perfecto, porque a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos no solamente ser vestidos, sino revestidos de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. No haciendo caso de la carne en sus deseos, el pecado, y vistiéndonos de Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Ellos necesitaban vestirse de Cristo porque Cristo estaba fuera de sus vidas. Fuera de sus vidas. Bien vestidos, viendo muy bien, con buena plata, dueños de bancos, ¿cierto? Con una economía exquisita, con un estatus potencial, pero pobres para Dios, ciegos para Dios y desnudos para Dios. Por eso lo que Dios le dice es que tienes que coger vestiduras blancas para vestirte, porque las vestiduras de ellos encima además eran negras. Y tienes que hacer ¿qué? Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que no se siga descubriendo tu pecado. ¿Qué les parece? Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 dice, hablando de la iglesia, y a ella le fue concedido que se vistiera de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino ¿qué son? Las acciones justas de los santos. Así que tenían que vestirse ¿de qué? De justicia, hermanos, de justicia. Entonces aquí no es qué es lo que yo tengo o qué soy para la sociedad. Aquí no es lo que yo opino o lo que yo pienso. Aquí es qué dice Dios, qué opina Dios. Por eso Dios va cerrando su exhortación y les dice, hey, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cuál es la orden? Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabe por qué dice sé pues celoso? Alguien que diga, de verdad ya no puedo estar viviendo así. De verdad esto ya no puede seguir así. Y arrepiéntete, porque algunos están viviendo como la iglesia de la Odisea y se sienten muy tranquilos. Y en su tranquilidad se sienten bendecidos por Dios porque sienten que están prosperando y que Dios no los ha castigado. Pero si yo estoy actuando mal, viviendo mal, y Dios no ha hecho algo, eso debería asustarme. ¿Quiere que se lo explique bíblicamente? Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 10. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dijere, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama,
disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué le parece? Porque, por otra parte, dice el escritor, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, para que nos disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, si usted está haciendo las cosas mal y Dios lo va a disciplinar, es para que usted participe de su santidad. Es decir, Dios no te disciplina por cualquier cosa, pero si Dios no te disciplina, tienes un problema. Si tú estás viviendo de cualquier manera, en fornicación, adulterio, lo que sea, y eres hijo de Dios, y Dios no te disciplina, hay un problema. Fíjese, se lo vuelvo a leer. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Voy cerrando. Entonces el Señor los manda al arrepentimiento, pero les dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Estoy fuera de tu vida? Sí, sí. No tienes un buen trabajo. No tienes un buen coche, tienes una buena casa. Está bien. Pero yo no estoy en tu vida. Pero estoy aquí. Hey, Diego, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hermano, Dios está hablando hoy, hermano. ¿Habrá alguno aquí que quiera oír la voz de Dios? Si alguno oye mi voz y